Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes otra vez, dándoles un poquito de molestias. Hoy, la verdad, quiero compartirles algo muy interesante y que pues pudiera ayudar a muchos de nosotros en las situaciones de la legalidad y el respeto a los procedimientos en materia penal. Hoy les platicaré de un criterio que nos concedió el amparo en materia penal. Fueron diversas violaciones a este procedimiento. Sin embargo, les compartiré acerca de una en específico que sucedió en la segunda instancia. El caso consiste en que, de acuerdo a esta resolución, la autoridad responsable no celebró la audiencia pública que se refiere al artículo 478, en este caso, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo que se debía pronunciar la resolución correspondiente y, claro, después explicarla. Por tanto, se transfirieron las formalidades esenciales del procedimiento en esa segunda instancia, lo que ameritó, claro, la reposición del mismo, ordenándose a la instancia correspondiente realizar una audiencia en la que se respetaran precisamente las reglas del procedimiento y se dictara de manera oral el fallo. Es así porque el Tribunal Federal estableció que la Sala Regional, en este caso del Tribunal Superior de Justicia, infringió el contenido de los artículos 14 y 20 constitucional en relación con el 63, 67, segundo párrafo, y 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y claro, 173 apartado B, fracción 1 de la Ley de Amparo. Esto es así porque no se celebró la audiencia pública que se refiere al artículo 478 del citado orden, cuerpo de leyes. ¿Por qué? Eh, el colegiado establece que por regla general, y claro, la ley establece que por regla general, y salvo una excepción muy específica, toda resolución emitida por un juzgador en audiencia pública debe ser oral. De tal manera que si la sentencia reclamada no cumple con dicha disposición, es evidente que se vulneran en perjuicio del quejoso las garantías de seguridad jurídica y debido proceso. En este caso, el tribunal responsable no se encuentra facultado para omitir la celebración de la audiencia es decir, tenía forzosamente que dictar la resolución del recurso de apelación de manera oral y enseguida plasmar su sentencia solamente por escrito. Ni aún, ni aún podría omitirlo fundándose en lo que se refiere al artículo 476, segundo párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues este solamente está obligado a dirimir la controversia de manera pública y oral, sin perjuicio de que posteriormente se agregue el registro documentado. ¿Cómo es esto? Bueno, el artículo 14 constitucional establece que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna y nadie podrá ser privado de su libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y claro, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Esto, junto con lo que menciona el artículo 20 de la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que todo proceso penal deberá ser acusatorio y oral y se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
En este sentido, es claro entonces que toda audiencia se debe desarrollar en presencia del juzgador, que la presentación de los argumentos y de las pruebas se debe hacer de manera pública, contradictoria y, claro, oral, que las partes deben de gozar de toda igualdad procesal para sostener tanto su acusación de una parte y su defensa de la otra. Y en consecuencia, toda resolución que emita el órgano jurisdiccional debe ser igual, de manera oral, y de esa forma exponer los fundamentos y motivos que la sustentan. Para llegar a esta conclusión, el tribunal colegiado examinó los artículos 475 al 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que disponen que una vez interpuesto el respectivo recurso de apelación, el tribunal de alzada o segunda instancia debe pronunciarse de plano con respecto primero a su admisión y desechamiento. Enseguida, citar a las partes a una audiencia de alegatos aclaratorios cuando éstos lo soliciten o cuando el tribunal de alzada considere necesario, y que durante el desarrollo de esa diligencia o esa audiencia puedan pedir aclaraciones sobre los planteamientos realizados en los escritos por cada uno de los sujetos procesales, para que enseguida se dicte la resolución respectiva, sea de plano en la misma audiencia o por escrito en los 3 días siguientes a la celebración de la misma. Siendo esta última parte, esto que les acabo de decir, la que normalmente se actúa, pues en la praxis, después de la audiencia de aclaración de alegatos, ya no hay otra audiencia, sino que se dicta la sentencia por escrito. Ese es el criterio que ahora esta resolución establece de una manera diferente, porque ese era el criterio de la sala o del Supremo Tribunal de Justicia de un Estado que establecía ese actuar que ahorita acabamos de platicar. Sin embargo, en el amparo combatido y revoca ese criterio que ahora les comparto, porque establece que el dictado de la sentencia, es decir, después de la audiencia de aclaración de alegatos, debe de ser también de manera oral. El Tribunal Federal en este caso establece que esto es de relevancia constitucional, como ya se mencionó, pero también de manera procedimental lo fundamenta al establecer que de conformidad al contenido de los artículos 4, 5, 63, 67, segundo párrafo, 478 y 479 del mismo Código Nacional de Procedimientos Penales, que vamos a platicar de ellos, establecen lo siguiente. El artículo cuarto se refiere a las características y principios rectores. En este caso, el proceso penal será acusatorio y oral, en el que se observarán los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, y aquellos previstos en la Constitución, tratados internacionales y demás leyes. Este código y la legislación aplicable establecerán las excepciones a los principios antes señalados de conformidad con lo previsto en la misma Constitución. Ahora, el artículo 5, que es el que se refiere al principio de publicidad, establece que las audiencias serán públicas, con el fin de que a ellas accedan no solo las partes que intervienen, claro, en el procedimiento, sino también el público en general, con las excepciones que se prevén para ciertos casos en el mismo código. El artículo 63 establece la notificación en la audiencia. Eso es que las resoluciones del órgano jurisdiccional que se dicten en las audiencias serán de manera oral, con la expresión de los fundamentos y motivos, quedando los intervinientes en ellas y quienes están obligados a asistir formalmente notificados en la emisión de ese resolutivo o de ese fallo, y claro, lo que constará en el registro correspondiente en los términos que establezca el código de procedimientos
nacional en México. Y enseguida el 67, las resoluciones judiciales. En este caso, el artículo establece que la autoridad judicial pronunciará sus resoluciones de forma de sentencias y autos. Dictará sentencia para decidir en definitiva y poner término al procedimiento y dictará autos en todos los demás casos. Las resoluciones judiciales deberán mencionar a la autoridad que resuelve el lugar y la fecha en que se dictaron y demás requisitos que este código prevea para todo el caso. Los autos, en cambio, son resoluciones del órgano jurisdiccional que serán emitidas oralmente y surtirán sus efectos a más tardar el día siguiente en que se pronuncie. El artículo 478. Conclusiones de la audiencia. Dice, la sentencia que resuelva el recurso al que se refiere esta sección podrá ser dictada de plano en audiencia o por escrito dentro de los 3 días siguientes a la celebración de la misma. Entonces, el 479 establece la sentencia, confirmará, modificará o revocará la resolución impugnada o bien ordenará la reposición del acto que dio lugar a la misma. Después de todo esto, eh, la, el amalgamamiento de todas estas ideas y de todos estos artículos se establece de la siguiente manera. De todo esto se obtiene que la oralidad es el medio distintivo y la vía instrumental idónea que permite, claro, el desarrollo del nuevo sistema penal acusatorio, sin lo cual no se pueden estimar satisfechos los demás principios que marca el respectivo sistema penal. En específico, el de inmediación y publicidad y, claro, el de contradicción, toda vez que tanto el imputado como la víctima u ofendido o su representante tienen el derecho de escuchar y de debatir ante el órgano jurisdiccional las pretensiones, los alegatos o defensas de su parte, generalmente ante la presencia del público en general. En otras palabras, las resoluciones de los órganos jurisdiccionales serán dictadas de forma oral, es decir, por fuerza se deben de decir, claro, con la expresión de los fundamentos y las motivaciones, es decir, la explicación de cada uno de los artículos aplicados, quedando a partir de ese momento los intervinientes en ella obligados a notificados, pero también obligados a asistir a dichas audiencias. ¿Para qué? Para que esa notificación surta todos sus efectos, inclusive aunque no se presenten, porque esa ya no es responsabilidad del tribunal, sino de las personas que no se presentaron y fueron debidamente notificadas para que estuvieran ahí. El artículo 478 del Código de Procedimientos, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen que las sentencias por las que se decide el recurso de apelación se pueden dictar en dos momentos. Eso lo acabamos de leer, pero ahorita lo vamos a dividir. Uno de ellos es de plano, esto es, en la misma audiencia, una vez que son escuchadas las partes. Y la otra es por escrito dentro de los 3 días siguientes a la celebración de la audiencia. Entonces, tratándose del segundo de los supuestos, el tribunal de apelación o los tribunales de apelación no quedan exentos de celebrar la audiencia prevista en el artículo 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que ello implicaría que no se permitiera a las partes conocer de manera oral los motivos y fundamentos completos que el Tribunal de Apelación sostuvo para arribar a dicha conclusión, para hacer valer sus derechos y, claro, para darle congruencia al establecimiento procedimental de las audiencias. Pues el mismo artículo 63 de la misma ley procesal penal es el que dispone que las notificaciones de las decisiones judiciales adoptadas en las audiencias se tendrán por hechas formalmente a quienes estaban obligados a asistir a estas, de tal manera que las mismas deben de estar presentes para hacer valer sus derechos, como lo previene también el artículo 57 de ese mismo ordenamiento, que dice ausencia de las partes.
En el caso de que estuvieran asignados varios defensores o varios ministerios públicos, la presencia de ellos bastará para celebrar la audiencia respectiva. El defensor no podrá renunciar a su cargo ni durante las audiencias ni una vez notificado de ellas. Si el defensor no comparece a la audiencia o se ausenta de la misma sin causa justificada, se considerará abandonada la defensa y se procederá a su reemplazo con la mayor prontitud por el defensor público que le sea designado, salvo que el imputado en ese momento designe otro. Si el Ministerio Público es el que no comparece a la audiencia, su ausencia se procederá, se reemplazará de inmediato dentro de la misma audiencia. Para tal efecto, se le notificará por cualquier medio a su superior jerárquico para que éste designe a su sustituto de inmediato. En el caso de que el defensor, asesor jurídico o Ministerio Público se ausenten de la audiencia sin causa justificada, se les impondrá una multa de 10 a 50 días de salario mínimo sin perjuicio de las sanciones respectivas correspondientes. Ahora, si la víctima u ofendido no concurren o se retiran de la audiencia, la misma continuará sin su presencia, sin perjuicio de que pueda ser citado a comparecer en calidad de testigo. En caso de que la víctima o ofendido constituido como coadyuvante se ausente o se retire de la audiencia intermedio de juicio, se le tendrá por desistida de sus pretensiones. Eso es lo que dice el artículo, que amalgamado o concatenado a todos los demás artículos y a la idea principal del tribunal que emitió este fallo, da la idea principal o el sostenimiento, da el fundamento, da la base de que el argumento que establece es totalmente sólido para poder decir que efectivamente las sentencias de segunda instancia no deben de ser por escrito una vez que se desahogó la audiencia de aclaración de alegatos, sino que deben de ser orales también en una audiencia. Resulta aplicable esto, claro, a la segunda instancia, porque está esta eh, situación que culminó en la resolución que se reclamó en el juicio de amparo, se encuentra ubicada forzosamente en estas artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales y son inherentes estas disposiciones de las audiencias en general a el procedimiento de la segunda instancia, porque no hay disposiciones específicas para el desarrollo de las audiencias de la segunda instancia. De ahí que son entonces aplicables todos los ordenamientos ya mencionados a las audiencias de segunda instancia, sin pasar, claro, inadvertido que el capítulo tercero, denominado resoluciones judiciales, establece en el artículo 67 del ordenamiento citado lo siguiente. En ningún caso la resolución escrita deberá exceder al alcance de la emitida oralmente. Surtirá sus efectos inmediatamente y deberá dictarse de forma inmediata a su emisión y en forma oral, sin exceder del tiempo del límite de 24 horas, salvo disposición que establezca otro plazo. Entonces, de todo esto se deduce que las resoluciones de apelación, si bien pueden dictarse por escrito, no se exenta de la responsabilidad de exponerlas de manera oral. Inclusive, se prevé que en ningún caso la determinación por escrito deberá exceder del alcance de la emitida oralmente. Esto es, queda firme que el fallo oral es el que debe de ser completo en cuanto a los motivos, fundamentos y alcances de su decisión. Es en este contexto que los dos supuestos a que se refiere el dispositivo legal 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales se aplican para resolver el recurso de apelación o para que se resuelva un recurso de apelación, pues representan los momentos temporales diferenciados, claro, en que se debe de emitir una sentencia.
Sobre todo, dicho medio de impugnación, que es el que resuelve la queja del doliente de una sentencia dictada en su agravio por un juez de primera instancia, ya que se ordena que la sentencia que resuelva el recurso al que se refiere esta sección del dispositivo legal 478, como ya lo habíamos dicho, podrá ser dictada de plano en audiencia o por escrito dentro de los 3 días siguientes. Esto no significa que el fin teleológico del legislador haya sido exentar al Tribunal de Apelación de celebrar una audiencia para resolver el asunto, cuando todos los artículos examinados, como ya lo eh, escucharon, cuando todos los artículos examinados expresan la idea de dirimir las controversias a través de audiencias públicas, con la asistencia de las partes y que debe de interpretarse en el sentido del plazo para la emisión escrita del fallo, es decir, se debe de dictar por escrito previo a la emisión escrita se debe de dictar oral previo a la emisión escrita del fallo. Pues se deben de expresar en el fallo oral los fundamentos y motivaciones que le den sustento lógico y jurídico a la decisión del Tribunal de Segunda Instancia. Por tanto, en este caso, aplicando el artículo 63 que ya mencionamos del Código Nacional de Procedimientos Penales, obliga también al Tribunal de Alzada que conoce de un recurso de apelación a tener que dictar en audiencia pública la decisión que ellos emiten en ejercicio de sus funciones, fundando y motivando sus determinaciones para comunicar simultáneamente a las partes los argumentos que formaron el sentido de la sentencia, debido a que el aludido precepto señala que las resoluciones dictadas durante las audiencias judiciales se entenderán notificadas a los intervinientes, incluso para los que no asistieron o estaban obligados a asistir, estableciendo la norma los mecanismos para agilizar el trámite de las diligencias, pues dispone que en caso de que estuvieran asignados varios defensores o varios ministerios públicos, la presencia de cualquiera de ellos bastará para celebrar la audiencia. Y con ello también se busca garantizar que las partes contendientes se encuentren presentes. Dicho dispositivo legal establece que para el caso de incomparecencia del defensor se entenderá abandonada la decisión y se procederá a su reemplazo. En tal virtud de todo lo platicado, es la oralidad que se verifica en estas audiencias la que no constituye un mero requisito formal para sostener la legalidad, sino que forma parte del requisito esencial que permite garantizar el derecho a un verdadero debido proceso, que faculta a los intervinientes a imponerse de lo ahí decidido, pero sobre todo a comprender en un lenguaje sencillo y claro el sentido de la resolución. Criterio que compartimos con ustedes porque creemos que efectivamente la sentencia de segunda instancia debe de dictarse de manera oral, como ya lo explica la misma resolución y hemos platicado aquí, ya sea de plano o en una audiencia posterior a la de alegatos, a la de aclaración de alegatos, pero es sumamente importante y respetuoso de las garantías constitucionales el que se dicte un fallo de manera oral en la segunda instancia. Por lo que en este caso no resulta viable que las resoluciones se dicten de manera escrita cuando su dictado no se efectuó en la audiencia prevista en el artículo 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pues en el mismo dictamen de la reforma al artículo 20 constitucional se sostiene
que un proceso no es público cuando sus actuaciones se desarrollaron por escrito y por ende no se cumplirían las características y formalidades del sistema penal acusatorio. Entonces, la decisión por escrita tiene su origen en la audiencia que resuelve el recurso de apelación. Esto es, en la determinación que de manera verbal emiten los magistrados, lo cual debe de contener, como ya se dijo, todos los argumentos que la rijan, en tanto que la escrita solo constituye un registro de las consideraciones que se expresaron oralmente en la audiencia, por lo que no es viable que tenga validez la pieza escrita cuando no se desahogó la audiencia que le diera legitimidad a dicho escrito. Incluso no se estaría en aptitud de comprobar si la resolución escrita excede o no del alcance de la que se hubiera determinado de manera oral. Por tanto, como lo hemos platicado, como lo ha expuesto la sentencia que estamos ahorita platicando, la eh, autoridad de segunda instancia no está facultada para dejar de realizar la audiencia del dictado de la resolución correspondiente de manera oral y plasmar su resolución solo por escrito. Ni aun siquiera en el caso, bajo el supuesto de haber celebrado una audiencia de alegatos aclaratorios, como normalmente se celebra, ya que está obligado a dirimir la controversia de manera pública y oralmente, sin perjuicio de que posteriormente agregue el registro documentado. En consecuencia, la sentencia, en este caso que se reclamó y que probablemente pudiera estar en alguno de los casos eh, de cualquiera de las personas que me esté oyendo, contraviene lo dispuesto en los artículos 14 y 20 constitucional en relación al 63, 67 y 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin desconocer lo establecido en el artículo 476, que establece que si al interponer el recurso, al contestarlo o al adherirse a él, alguno de los interesados manifiesta en su escrito su deseo de exponer oralmente alegatos aclaratorios o bien el tribunal de alzada los estime pertinentes, se decretará fecha y lugar para la celebración de la audiencia, lo que deberá de tener lugar dentro del plazo de 5 y 15 días después de que fenezca el término para la adhesión. En este caso estamos hablando única y exclusivamente de los momentos en que se puede celebrar la audiencia de alegatos aclaratorios, la cual se establece en dos momentos. Dentro de los 5 o 15 días posterior a la fecha en que fenezca el plazo para la adhesión o dentro de los 5 o 15 días posterior a la fecha en que esté admitido el recurso. Perdón, dentro de los 5 días después de admitido el recurso, que esa es la segunda opción. La primera, como ya la dijimos, dentro de los 5 o 15 días posteriores a la fecha en que fenezca el plazo para la adhesión. En este caso, entonces, lo cierto es que en la diligencia o en una posterior que dirima el recurso de apelación, el Tribunal de Alzada tendrá que emitir su resolución de todas maneras de forma oral y exponer en ella, como ya se dijo, los sustentos jurídicos y consideraciones en las que fundamente su decisión judicial. Situaciones que en la praxis, en la mayoría de los casos, ocurren de manera diferente. Muchísimas gracias, cuídense mucho y tengan mucha salud.